Bueno, buenos días. Este va a ser el primer vídeo de una serie de vídeos que tratarán sobre los temas de la asignatura o del módulo de equipos microinformáticos del ciclo de instalaciones de telecomunicaciones. Entonces, bueno, aquí vamos a tratar el tema 1, que yo lo titulé como el ordenador, introducción, caja y fuente de alimentación. Estos vídeos os servirán un poco para bueno, pues complementar eh, vuestros conocimientos, digamos, os servirán a modo de ayuda, más bien, para, en base a los apuntes de clase y lo que se ve en clase y las prácticas, pues poder entenderlo todo bastante bien. Entonces, bueno, primero hablo un poco así a modo de introducción de lo que es un sistema programable. Y comento que los sistemas programables serían los equipos que permiten ejecutar una serie de instrucciones previamente escritas por un ser humano, que a este conjunto de instrucciones se le conoce como programas. ¿Vale? Por ejemplo, un ordenador es un sistema programable, ejecuta programas que pues, pueden ser pues Word, el programa de Google Chrome, pero incluso también tiene instrucciones en lo que sería el sistema operativo, ¿no? En un móvil pasa lo mismo, tenemos, bueno, en vez de programas se le suele llamar aplicaciones, como WhatsApp o también Google Chrome, Google Maps o lo que sea. Y también tiene un sistema operativo que realmente también el sistema operativo se basa en un conjunto de instrucciones que el ordenador o el procesador ejecuta. Vale, aquí hablo de que los sistemas programables siempre se basan en microprocesadores o microcontroladores, ¿vale? Bueno, el microcontrolador es más sencillo que el microprocesador, es como que tiene algunas partes menos, pero bueno, aquí no quiero entrar tampoco en detalles. Básicamente, los microprocesadores o microcontroladores son los elementos que se encargan de ejecutar estas instrucciones y además los sistemas programables siempre van a contar con una o varias memorias en las que se almacena pues, los programas escritos o los datos con los que trabaja el procesador, ¿no? Pues, por ejemplo, yo con un ordenador yo instalo un programa o en el móvil yo instalo una aplicación, vale, pues el código de esa aplicación o de ese programa tiene que estar almacenado en algún lado, pues va a estar en una memoria. Incluso los datos con los que trabaja el procesador tienen que estar almacenados en algún lado. Es decir, el procesador se encarga de ejecutar instrucciones, pero realmente esas instrucciones las tiene que leer de una memoria y los datos con los que trabaja tiene que también leerlos o escribirlos en otra memoria, ¿vale? Entonces vamos a ver esto, pues, luego así entenderemos las partes de un ordenador. Aquí hablo un poco de sistemas programables que existen. Sería más de los que hay aquí, pero bueno, un poco para que veáis la variedad que hay. Primero serían ordenadores personales, por ejemplo, ordenadores de sobremesa y portátiles, ¿vale? Pues para ejecutar aplicaciones de ofimática, navegadores, videojuegos. Luego tendríamos los superordenadores, que estos serían como sistemas formados por muchos procesadores y que además poseen una gran cantidad de almacenamiento. Vale, estos superordenadores sirven para realizar tareas muy exigentes, como simulación de elementos complejos o tratamiento de grandes volúmenes de ordenador. Bueno, esto sería a modo de servidor gigante con muchos procesadores y mucho almacenamiento y que se pueden usar, imaginaos, si yo quiero simular pues un edificio y quiero tener una precisión en la simulación muy buena. Un ordenador normal no me da, la potencia no es capaz de, con la potencia que tiene no puedo hacer esta simulación. Entonces yo puedo contratar el servicio de un superordenador, le pasaría los datos, digamos, y se encargaría el superordenador de ejecutar estas instrucciones y de realizar esta simulación y me daría los resultados. Vale, existen varios por ahí. Aquí hablo de uno de ejemplo, que sería uno que está en Barcelona, que se llama Mare Nostrum. Entonces, bueno, se utiliza normalmente para tareas de investigación y demás. Smartphones y tablets también realmente son dispositivos, los sistemas programables. La diferencia entre un smartphone y una tablet y un ordenador personal pues son más pequeños, tienen
permiten una mayor movilidad, pero y mejor conectividad, por lo general tiene más antenas y así. Pero bueno, su desventaja sería la potencia, que es menor, y el tamaño de la pantalla incluso. Incluso tenemos como sistemas programables los autómatas programables y otros sistemas de control, que esto lo veréis en domótica. Y bueno, un autómata sería como un dispositivo al que se le pueden conectar varias entradas y salidas. Por ejemplo, le puedo conectar sensores, pues un sensor de presencia, una barrera láser o lo que sea, y le puedo conectar salidas, por ejemplo, una bombilla o un motor. Y haría un programa para que en base a la lectura de los sensores, pues haga una cosa u otra con los actuadores, con las salidas. Por ejemplo, pues no sé, que si detecta que hay poca luz en el exterior, pues baje unas presiones, es decir, que actúe un motor. Vale, con los autómatas se programan muchas máquinas, por no decir todas o casi todas, en la industria, y también, por ejemplo, cosas tan básicas como una puerta de un garaje también puede ser programada con un autómata. Bien, y aquí hablo un poco en este punto de la arquitectura que utilizan los sistemas programables. Esta arquitectura se conoce como arquitectura von Neumann. A mí esto no me importa tanto el nombre, pero bueno, básicamente yo voy a tener un procesador, que es la unidad central de proceso, la CPU, ¿vale? El procesador es la CPU, que sería el cerebro, el que se encarga de ejecutar las instrucciones de los programas y de trabajar con los datos, ¿vale? El procesador, bueno, realmente hace, bueno, sí, eso, se ejecuta los programas. ¿Qué pasa? Que esos programas y esos datos tienen que estar almacenados en alguna memoria. Vale, aquí hablo de dos memorias, memoria ROM y memoria RAM. Esto sería el equivalente al disco duro, la ROM, y la RAM, pues la RAM. Que bueno, esto ya lo trataremos en el tema, en los diferentes temas con más profundidad. Pero bueno, de momento que os quede que claro, tanto los programas, el código de los programas, como los datos con los que trabaja el procesador tienen que estar en alguna memoria, ¿vale? Entonces el procesador lo que va a hacer es intercambiar información con esa memoria mientras ejecuta las instrucciones. Además, va a haber aquí un reloj, que bueno, el reloj básicamente lo que hace es enviar una señal cuadrada al procesador o a los diferentes elementos del ordenador para que estos trabajen a un ritmo de forma coordinada. Aquí tenía una imagen, creo, sería una señal cuadrada, es algo como esto. Vale, el reloj es lo que lo crea. Realmente el reloj tiene... Aquí no lo comento, así que tampoco lo voy a comentar, pero bueno, es un cristal de cuarzo, ¿vale? Que por efecto piezoeléctrico pues genera esta señal cuadrada. Entonces, bueno, hace que el funcionamiento vaya de los diferentes elementos del ordenador, pues se ejecute de forma asíncrona, o sea, vaya sincronizado. Y claro, esto de por sí yo no puedo comunicarme con él tanto para mandar órdenes como para visualizar lo que está pasando. Entonces, para ello, pues podremos conectarle a través de la unidad de entradas y salidas, pues una serie de dispositivos periféricos, que ya veremos que los periféricos son los dispositivos que me permiten intercambiar datos entre el ordenador y el exterior. Vale, pues por ejemplo, un ratón o un teclado, en este caso entran datos desde el exterior hacia el ordenador, o una pantalla, que en este caso salen datos desde el ordenador hacia el exterior para poder visualizarlos. Vale, y bueno, aquí que aparecen los buses, esto sería como las pistas las pistas de cobre que tiene, por ejemplo, la placa base, bueno, los cables, al fin y al cabo, como quien dice, por los que circulan los datos. Bien, entonces, aquí primero en este punto le explico un poco la diferencia entre hardware y software. Esto es bastante básico, pero hay que tenerlo claro. Hardware
sería el conjunto de elementos físicos que se puede tocar. Vale, sería los elementos físicos que componen el ordenador. Bueno, primero, que se me olvidó, los ordenadores están compuestos por un hardware y por un software, ¿vale? Entonces el hardware es ese conjunto de elementos físicos que nosotros podemos tocar, ¿vale? Sería pues, los elementos físicos, por ejemplo, el procesador, la placa base, la memoria RAM, el disco duro, la caja, la fuente de alimentación, los sistemas de refrigeración, la tarjeta gráfica, dispositivos periféricos. La forma de acordarse de esto es que hard significa duro en inglés. Entonces, bueno, algo duro es algo que puedo tocar, por así decirlo, ¿no? Y software sería lo que no podemos tocar. Pues serían los programas, sistemas operativos, o incluso firmware, más o menos esto, pero bueno, que están instalados en el ordenador. Claro, yo no puedo tocar la aplicación de Google Chrome, yo no puedo tocar el sistema operativo Windows, yo no puedo tocar la aplicación de WhatsApp, ¿no? Porque es un programa que, bueno, está ahí, pero no es un elemento físico que ocupe un espacio, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, va a ser una combinación de ambas, lo que es un ordenador. Y aquí hablo que, claro, tiene que haber un equilibrio entre el hardware y el software. Por ejemplo, si yo tengo un hardware muy potente, pues porque tengo un procesador o una tarjeta gráfica muy potente, pero tengo un software que no está bien hecho o que no necesita esta potencia, pues al final el hardware o está desaprovechado o incluso es inútil, pues porque el software pues no tiene buenas funcionalidades o funciona mal. Y lo mismo al revés, yo a lo mejor puedo tener un software muy potente y muy bien, que funciona muy bien, pero un hardware que no sea capaz de correrlo pues porque no tiene esa potencia que necesita el software para ser ejecutado. Pues tiene que haber un equilibrio en ese sentido. Vale, bien. Punto 3, estructura externa de un equipo microinformático. Aquí hablo un poco de que la estructura externa, bueno, pues puede cambiar según el tipo de equipo microinformático que tenga. Pues aquí puse varios ejemplos, por ejemplo, un ordenador de sobremesa, un portátil, un smartphone, una bombilla inteligente, un autómata. Bueno, y en este tema, y en esta asignatura, empezaremos hablando de las torres. Luego ya habrá un tema en el que hablemos más en profundidad de portátiles y smartphones, ¿vale? Entonces, yo cuando veo un ordenador con una torre desde fuera, pues veré varias cosas. Lo primero que veré será la torre, que a veces se le llama CPU, aunque esto no es lo mismo realmente, ¿vale? Sería mal llamada CPU la torre. Porque la CPU es el procesador, realmente, que está dentro de la torre. Entonces, bueno, la torre es el ordenador en sí, como tal. Es donde se encuentra el procesador, la placa base, los discos duros, que los discos duros es donde se almacenan nuestros ficheros y programas. Es donde está la memoria RAM, la tarjeta gráfica, la fuente de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso conectores y bla, bla, bla. Es decir, la torre es el ordenador en sí. Vale. Y de hecho, una torre yo la puedo encender aunque no tenga conectado ni el teclado, ni el ratón, ni la pantalla. A ver, no podría hacer nada porque no me puedo comunicar con el ordenador, pero bueno, por poder encender se puede. Y luego también vemos dispositivos periféricos, que los dispositivos periféricos son aquellos dispositivos que nos permiten comunicarnos con el ordenador, es decir, son los que permiten que haya entrada, salida o entrada y salida de datos entre el ordenador y el exterior. Entonces, los dispositivos periféricos se pueden clasificar en función de la dirección del flujo de datos. Y vamos a tener estos tres. Primero, los de salida, que estos serían aquellos dispositivos en los que los datos salen desde el ordenador hacia el exterior. Por ejemplo, monitores, altavoces, impresoras. Claro, esto es para poder visualizar datos del ordenador, ¿no? Es decir, los datos van desde el ordenador hacia afuera. También tenemos periféricos de entrada. Los datos en este caso entran en el ordenador desde el exterior. Por ejemplo, ratones, teclados, lectores de código de barra, webcams, micrófonos, un panel táctil, etc. Y tenemos también periféricos de entrada y salida.
que en este caso el flujo de datos puede ser en ambas direcciones. Por ejemplo, pendrives o discos duros externos. En un pendrive, por ejemplo, pues claro, yo puedo leer información del pendrive, pero también puedo escribir información en el pendrive, ¿vale? Por eso es un periférico de entrada y salida. Bueno, aquí puse una imagen simplemente para que veamos un poco una torre aquí por dentro y sus partes, y aquí pues algunos periféricos, ¿no?, que tendría el ordenador. Y bueno, aquí comento que los dispositivos periféricos se tienen que conectar de alguna manera a la torre, ¿vale? Que normalmente se utiliza un cable, pero bueno, hoy en día se está extendiendo el uso del Bluetooth, sobre todo para lo que sería el ratón, el teclado o los auriculares. Y aquí comento una curiosidad, de hecho por eso puse nota, que a ver, la conexión Bluetooth permite un ahorro de cables y eso pues va a ser que, bueno, pues una mayor comodidad. Al final no tienes un cable molestándote por ahí. Pero el problema es que requiere de una mayor capacidad de procesamiento. La comunicación inalámbrica requiere mayor procesamiento, va a ser más lenta, van a tener más latencia, van a ser dispositivos más caros, que además suelen contar en este caso con baterías, ¿vale? Y bueno, y esto hace que puedan transportar un menor volumen del ordenador. Esto es el motivo por el cual pantallas, aquí puse que todavía no existen, bueno, realmente sí que existen, pero no están extendidas, las pantallas con Bluetooth, claro. Vale, sí, un ratón o un teclado, bueno, la información que transmiten es poca. Al final son pulsaciones o, en el caso del ratón, pues posiciones, ¿no? También incluso. Entonces, bueno, esa información es una cantidad de información pequeña. Pero en el caso de una pantalla, claro, ya estamos hablando de transmitir pues, imágenes y varias imágenes por segundo, ¿no? Y entonces, bueno, las pantallas por Bluetooth no están extendidas porque el volumen de información que se requiere transmitir es mucho mayor, ¿vale? Y ahí pues tengo una limitación. Yo personalmente, bueno, sí, tiene ventajas el Bluetooth, pero yo para un ordenador soy más de usar cable, sobre todo por la latencia. La latencia es el retraso entre que yo ejecuto una acción y que esa acción se ejecuta realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, entre que yo hago clic en un teclado o en un ratón y que ese clic, pues, digamos, se reconoce en el ordenador y se ejecuta ese clic de verdad en el ordenador. Por Bluetooth hay más latencia siempre. Entonces, bueno, en el punto 4 vamos a hablar de puertos y conectores. Que aquí comento que en un ordenador de sobremesa se suelen encontrar en la parte trasera de la torre y en algunas torres también en la parte delantera o en la parte superior. Vale, y habrá algunas que incluso a lo mejor en un lateral o sabe Dios dónde. Bueno, el caso es que los de la parte trasera pertenecen a la placa base o a las tarjetas de expansión, como la tarjeta gráfica. Y los que están en la parte superior o en la parte delantera no pertenecen a la placa base, pertenecen a la caja del ordenador. ¿Qué pasa? Que para que el ordenador se entere de que hay algo conectado ahí, estos puertos se tienen que conectar con la placa base y se conectará mediante unos cables que vienen incluidos en la caja cuando la compramos. Vale, entonces bueno, esto sería, por ejemplo, aquí vemos la caja, ¿no? Pues aquí por detrás habrá unos puertos que pertenecen a la placa base o a estas tarjetas de expansión. Pero claro, yo aquí veo que hay puertos también en la parte delantera. Estos puertos realmente vienen en la caja. Entonces, claro, se conectan con la placa base por unos cables. Esto lo veremos claramente en las prácticas de montaje y desmontaje del ordenador, ¿vale? Y bueno, aquí por ejemplo veo varios puertos, en este caso pertenecen a una placa base. Aquí vemos otros, aquí vemos otros. Y voy a comentar un poco los, los más usados, ¿vale? Que son los que aquí marqué con negrita. Vale, primero hablaríamos del VGA, hembra. Bueno, por curiosidad, por si alguien no lo sabe, los conectores suele haber un hembra y un macho.
el macho es el que se introduce en el conector hembra. Entonces, bueno, el conector VGA ya está cada vez más en desuso, pero yo creo que todavía le quedan años de existencia. Y bueno, sirve para transmitir imagen. Por ejemplo, para monitores o para proyectores. El problema del VGA es que no puede transmitir sonido. Entonces, claro, vale, sí, podrías transmitir vídeo sin sonido. Si quisieras transmitir sonido, necesitarías otro conector aparte. Cada vez está más en desuso. De hecho, se está sustituyendo sobre todo por el conector HDMI, que sería algo como este, que este sí que puede transmitir vídeo, tanto imagen como sonido, ¿vale? Entonces es el que lo está reemplazando. De vídeo también veremos que hay otro, que es el DisplayPort, que es este, que también puede transmitir vídeo. Incluso el USB-C puede transmitir vídeo, pero bueno, depende del conector, pero bueno. Vale, yo tengo la teoría de que acabará pues por imponerse solo uno de los conectores, pero de momento, bueno, coexisten varios a la vez. Luego tenemos los puertos USB 2.0 hembra, serían el USB toda la vida, ¿no? Que estos servirían para conectar, pues, normalmente dispositivos periféricos como los ratones o los teclados. Antes los ratones y los teclados utilizaban estos conectores, pero ahora están en completo desuso, por eso tampoco lo quiero comentar. Vale, USB son estos. En este caso 2.0 de tipo A concretamente, que esto lo veremos luego, hablaremos del USB. Luego tenemos el RJ45, que este sería para conectar los cables de red, es decir, el cable Ethernet, y tener conexión de internet por cable, básicamente. Bastante utilizado. En un portátil la conexión por cable, bueno, quizás no tiene tanto sentido, porque al final es un dispositivo que vas a mover. Hay portátiles que ni siquiera incluyen este puerto, otros sí. Pero en un sobremesa, hombre, sí, existen placas base o tarjetas de expansión que permiten tener wifi en los lados sobremesa, pero lo suyo es tener conexión por cable. Lo que va por cable siempre va a ir mejor que la conexión inalámbrica. Luego tenemos los conectores mini jack 3.5, que serían estos como estos, pues para básicamente temas de sonido, ¿vale? A veces los tenemos separados, los de entrada, salida de audio y micrófono y demás, pero bueno, en los ordenadores portátiles tenemos como un conector, igual depende del ordenador, pero bueno, que a veces están como agrupados varios en uno. USB 3.0 se le llama así, sería como el USB, pero bueno, normalmente aparece pues en color azul. También tienen un símbolo que los identifica, que tendría las letras SS. El símbolo lo vemos luego. Vale, SS creo que viene, si no me equivoco, de super speed, o sea, super velocidad en inglés. Bueno, básicamente tiene la misma forma que el USB normal, a lo que le llamamos USB normal, pero tiene mayores velocidades. Entonces, bueno, pues puede ser útil, sobre todo si voy a conectar dispositivos que requieran de esta velocidad, de esta mayor velocidad de lectura o escritura. Por ejemplo, si yo quiero conectar un pendrive a un disco duro y voy a transmitir grandes volúmenes de información, pues me va a interesar utilizar un USB 3.0 en vez de un USB normal. Es habitual que los ordenadores cuenten con varios conectores USB, algunos 3.0 y otros de los normales, digamos. Vale, HDMI, ya lo comenté, sería para transmitir vídeo, tanto imagen como sonido, que es el que está reemplazando el VGA. Y el DisplayPort, que también está reemplazando al... O sea, que también sirve para transmitir vídeo. ¿Cuál es mejor, este o este? Depende de la versión, porque entre cada puerto hay varias versiones con características diferentes, ¿vale? Yo creo que algún día solo nos quedaremos con uno, pero bueno, de momento coexisten los dos.
y de momento vamos a dejarlo por aquí. Aquí hablo de que varios puertos, o la mayoría, cuentan versiones, eh, con varias versiones. Y pueden cambiar tanto en forma como en simplemente pues, velocidades y demás. Vale, aquí por ejemplo hablo un poco de la diferencia entre USB 2.0 y 3.0. ¿Veis el simbolito que aparece? A veces me lo indican con el color, pero a veces me lo indican con el símbolo. Vale, si no ponen el color muchas veces es por una cuestión estética. Y aquí tenemos varias formas. Veis, por ejemplo, el USB-B es bueno, en impresoras se ve algo. El USB-A es como el de toda la vida, digamos. El micro USB de tipo B es el que usaban los móviles antiguamente. Hoy en día utilizan el USB-C, que se llama. Sería el USB-C, ¿veis? El USB-C es este que tiene esta forma, como redondeada, digamos, que además es simétrico. Yo en los móviles de hoy en día puedo meter el cargador en una dirección o en la otra. Es simétrico el USB-C. Que bueno, este va a reemplazar a todos. Tiene muchísimas ventajas. Vale, aquí hablo un poco, en esta imagen se ve un poco las diferentes versiones de conectores USB. Bien, bueno, aquí indico que hay letras para identificar la forma y a veces incluso aparece el término mini o micro para indicar versiones más pequeñas de cada forma, digamos, ¿vale? Por ejemplo, no sé, este es el tipo A, este es el tipo B y este es el micro B, ¿no? Bueno, sin más. Y aquí hablo del USB-C, que el USB-C es el futuro, ¿vale? Realmente se está implantando como un estándar en móviles, incluso con ordenadores. Y bueno, básicamente es simétrico, por lo tanto yo puedo conectar el cable de un lado o de otro, no importa. Y permite muchísimas velocidades, o sea, una velocidad de transferencia de datos muy grande. Muy grande. Además, eh, este puerto también se usa en algunos casos como conector Thunderbolt e incluso pues permite, digamos, transferir imagen. Vale. Y también incluso se puede utilizar no solo para transferir datos, sino como puerto de carga, que esto ya ocurre en smartphones y en algunos portátiles, y de hecho será obligatorio utilizarlo en los portátiles dentro de la Unión Europea a partir de 2026. ¿Vale? O sea, a partir de 2026 en los portátiles deberíamos de tener un conector común que sería el USB-C. Vale, y es que hasta ahora, bueno, los conectores de ordenadores portátiles son diferentes en cada marca. Entonces, bueno, la idea es tener uno común y así podrías cargar el portátil con cualquier cargador, básicamente, si tiene el mismo conector y la misma tensión, que la tensión más o menos es la misma siempre. Luego ya veremos que quizás no puedes usarlos mientras lo usas, porque, o sea, quizás no puedes usar cualquier cargador mientras usas ese portátil por una cuestión de la potencia que te suministra el cargador. Pero bueno, al menos para cargarlo, mientras el portátil está apagado, sí que te podría valer. Que es lo que ocurre con el móvil. Tú con el móvil sí que puedes, tú te vas a casa de alguien y aunque no lleves el cargador, bueno, pues malo será que esa persona no tenga un cargador disponible, ¿no? Con ese conector, porque hoy en día todos los móviles o casi todos usan USB-C. Incluso los móviles de Apple en la Unión Europea usan USB-C a día de hoy. Antes no, antes utilizaba un conector que se llamaba conector Lightning, pero ahora sí que tienen la obligación de usar USB-C. Vale, y aquí hablo que, bueno, el conector, digamos, que tendría Bueno, aquí hablo. En los ordenadores de sobremesa, la fuente de alimentación que transforma la corriente alterna continua y capaz de tensiones necesarias se encuentran dentro de la torre. A la torre le llegan 230 voltios de alterna y el conector
es más grande que los ordenadores portátiles. El conector va directamente a la fuente de alimentación, que sería este, ¿no? Vale, bueno, lo digo porque en los portátiles el cargador está fuera y usan un conector que puede ser USB-C o el de la marca. Pero en un sobremesa va directamente un cable desde la toma de corriente de casa hasta la torre, ¿vale? Realmente va hacia la fuente de alimentación de la torre. Sería este conector, este es el cable. Se le llama SUCO a este tipo de conector, concretamente, este. Y, y nada, y esto se conecta aquí, básicamente, que esto sería una fuente de alimentación. Aquí hablo de la diferencia entre conector macho y hembra, ¿vale? El macho se introduce en el conector hembra, para saber la diferencia. Bien, siguiente punto, caja o carcasa. Aquí comento que, bueno, la caja o carcasa es la estructura sobre la que se montarán los diferentes elementos del ordenador y también sirve como protección de estos elementos y, bueno, deja agujeros para que pasen los conectores de la placa base o de las tarjetas de expansión o incluso para que los ventiladores pues, puedan expulsar o introducir el aire en la caja. Vale, hay muchos tipos de caja y se pueden clasificar según la forma o tamaño, digamos, o por el tipo de placas base con los que serán compatibles estas cajas. Entonces, según el tamaño o forma, tendríamos semitorres, torres completas, HTPC, formato Verbo, rack, formato de Modi. Esto, bueno, serían como unas cajas así con formas extrañas, muy estéticas, con decoraciones, bla, bla, pero a nivel funcional no sería útil. Vale, a nivel funcional tú quieres algo que ocupe, bueno, que no desaproveche el espacio, más bien, porque yo iba a decir que ocupe poco, pero no, más bien que no desaproveche el espacio y que se puedan conectar las cosas de forma más o menos fácil y que permita una ventilación pues más o menos buena, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, hay cajas así más raras, con formas raras, simplemente por una cuestión estética, pero claro, el montaje o la ventilación o demás igual se ven perjudicadas. Bueno, y lo que sí que es muy importante en una caja y que nos debemos de fijar en ello cuando queremos comprar una caja es el factor de forma, que esto determina con qué tipos de placa base y fuentes de alimentación será compatible la caja, ¿vale? Porque las placas base tendrán distintos factores de forma, distintos tamaños. Las más típicas son la ATX y la micro ATX, se le llama así. Pero bueno, también tenemos las EATX o las mini ATX. Entonces, claro, yo a lo mejor en una caja pequeña no le puedo meter esta placa base. Entonces me tengo que fijar en el factor de forma cuando compro una caja, pues o sea, tengo que buscar la compatibilidad entre una placa base y una caja. Vale, entonces bueno, aquí hablo, ¿no? Los más habituales son el ATX y el micro ATX, pero bueno, también existen el EATX, la E viene de Extended, es como extendido, es más grande, mini ITX, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tanto las placas base como las cajas se pueden clasificar, digamos, según su factor de forma. Y en general, una placa base, pues compatible, por ejemplo, con ATX, con esta, pues será compatible con placas base de este tamaño, pero también con las de menor tamaño. Vale, tendrían los agujeros disponibles para conectar las de este tamaño e inferiores, ¿vale? Esto es algo genérico que ocurre. Entonces, bueno, al loro con esto, es lo que comento en este párrafo, ¿vale? Yo cuando busco cajas me lo debería de indicar en el fabricante. El tipo de... ¿Ves? Aquí me pone, pues esta es la torre ATX. Pues, bueno, pues este es el factor de forma de esta torre. Y en general me debería de poner con qué tipo de placas base es compatible. ¿Veis? Aquí pone placas base, pues esta torre va a ser, esta caja va a ser compatible con placas base
con factor de forma ATX, micro ATX e ITX. Bien, aquí en esta imagen se ve un poco lo que ocuparía cada placa base según el factor de forma, ¿vale? Superpuesto. La placa base en las cajas suele ir en vertical, digamos, atornillada hacia un lateral de la placa. Hacia un lateral de la caja, perdón. Sería, por ejemplo, hacia este lateral. Hacia este. El lateral derecho. Y aquí tenemos, se ve bastante bien en esta foto. Vale, esta es la caja, estaría para allá, ¿veis? De hecho, creo que estaría aquí, justo hacia este lado, que está vacío. Pues ahí se atornillaría la placa base. Aquí se ve bien. Este es el lateral, esta es una placa base con su disipador, el procesador está aquí debajo, bla, bla, bla. Y se atornillaría ya para que quede fija. Vale. Bien, entonces, ¿qué es mejor? ¿Tener una caja más grande o una caja más pequeña? Claro. Bueno, en general, un mayor tamaño de caja implicará que tienes, por un lado, una mejor ventilación, porque hay más espacio para que el aire circule por el interior del ordenador. Y esto, bueno, pues puede suponer incluso un mejor rendimiento, ¿vale? Si permites que los dispositivos se refrigeren mejor. Pero bueno, en una mayor caja, aquí no lo puse, pero también va a permitir incluso que el mantenimiento del ordenador sea más sencillo, porque si yo tengo más espacio para montar, desmontar, sustituir equipos, etcétera, pues voy a hacerlo de forma más fácil. Y a veces tiene un mayor coste, pero esto no es del todo cierto, o sea, no es siempre cierto, porque a veces incluso los ordenadores más pequeños tienen un sobrecoste debido a la ingeniería que hay detrás de la miniaturización de los componentes, ¿vale? Entonces, bueno, claro, tú puedes pensar, bueno, algo grande me va a valer más, porque al final pago el material, pago los componentes. Bueno, a veces lo pequeño también cuesta su dinero por culpa de esta ingeniería que hay detrás de conseguir cosas pues, que ocupen menos espacio, manteniendo rendimiento, ¿no? Entonces, ojito con eso, ¿vale? Pero bueno, la desventaja de una caja grande es que pues, te ocupa más espacio, básicamente, y a lo mejor tú no dispones de ese espacio. Entonces, ¿qué es mejor? En mi opinión, si tienes espacio de sobra, pues una caja grande, porque va a ser más fácil de montar, desmontar y vas a tener mejor ventilación. Y si no tienes espacio, pues te tienes que ir por una caja pequeña. Vale, aquí pongo que las más equilibradas y las más vendidas serían las de formato ATX, ¿vale? Serían como las más estándar. Bien, puertos de la caja o carcasa, aquí comento que, bueno, que en la caja también vienen pues algunos puertos instalados, que es lo que comentaba antes, que habrá que conectar con la placa base mediante unos cables internos. Y la caja también incluye cositas como el botón de encendido, el botón de reset, los LEDs que indican pues si el ordenador está encendido o no, o incluso LEDs que indican si el disco duro está funcionando en ese momento o no, pues para saber si el disco duro pues está pues, leyendo o escribiendo datos, ¿no? O más bien si se están leyendo o escribiendo datos sobre él. Vale, y los cables que van a los LEDs o a los botones también se tendrán que conectar a la placa base para que la placa base pues, pueda saber, por ejemplo, si se le pulsa el botón de encendido o para que la placa base pueda encender el LED encendido o encender el LED del disco duro para indicar que el ordenador está encendido o indicar que se está trabajando con el disco duro en ese momento. Entonces tiene que haber unos cables internos que vayan desde estos dispositivos, digamos, a la placa base. Vale, aquí se ve, ¿no? Pues aquí hay un botón de encendido, aquí están los LEDs de encendido y del disco duro, y aquí hay algunos puertos frontales. Y esto sería un ejemplo de cables que irían desde la caja hasta la placa base. Veis que ya el cable me dice un poco para qué sirve. Por ejemplo, este cable que pone power, pues sería el de encendido.
Este que pone reset, pues sería el de reset. Este que pone power LED, pues sería el que, estos dos serían el que indican, eh, el que van al LED encendido, el que indica que el ordenador está encendido. Y este que pone HDD sería el del disco duro. Bueno, veremos en el tema de disco duro que existen dos tipos de disco duro en general, dos tecnologías, SSD y HDD. Pues bueno, esto sería Hard Drive Disk, o sea, el disco duro. Y aquí este sería el panel de conectores que hay en la placa base. Entonces tú tienes que conectar los cables pues en sus conectores, ¿no? Básicamente. Ya en muchas placas base ya te indican cómo tienen que ir. Por ejemplo, aquí me dicen, pues los de power, o sea, los de encendido serían estos dos. Los de reset serían estos dos. O sea, ya te lo dicen con los dibujitos que hay en la propia placa base. Pero bueno, si tengo dudas, pues siempre puedo consultar el manual de la placa base, que o viene ya en la caja cuando la compro, o si no en internet, básicamente. Buscas tu modelo o hay un código QR a lo mejor en la caja que ya te lleva al manual en internet, ¿vale? En PDF. Que es lo recomendable, de hecho, si hay dudas en ese sentido. Desconectando esto ya esto sabe cómo va. A modo de curiosidad, lo que hace el botón de encendido cuando se lo doy, cuando le hago clic, es cortocircuitar este pin con este. Y ese es el momento en el que el ordenador sabe que se ha pulsado el botón de encendido. Si no tuviera botón, yo podría hacer la prueba cortocircuitando este pin con este, pues por ejemplo con un destornillador o con cualquier cosa, con cualquier material conductor, básicamente. Bueno, esto sería por ejemplo un conector interno de USB 3.0, o sea, este cable vendría desde el conector, desde el puerto 3.0 de la caja y se conectaría en la placa base para que pueda para que pueda funcionar este puerto de la caja. Y bueno, en este punto incluyo algunos elementos que suelen venir cuando se compra una caja. Uno de ellos sería tornillería y chapas para poder montar, proteger lo que sea. Ventiladores, algunas cajas incluyen ventiladores, aunque que los ventiladores también tienen un cable que se debe conectar a la placa base para que estos funcionen, ¿vale? Pero bueno, si no te vienen o no te vienen suficientes, siempre se pueden comprar ventiladores, digamos, de forma individual. Algunas cajas también incluyen fuente de alimentación y el cable de alimentación. Bueno, las de gama media o gama alta normalmente no, y es mejor si vas a comprarte, por ejemplo, un ordenador a piezas, pues comprarte tú tu fuente de alimentación en base a tus necesidades y además comprarte una fuente de calidad. Yo creo que la fuente de alimentación es algo en lo que, bueno, no es recomendable comprarse algo barato porque podría dar lugar a errores, podría estropear otros equipos si funciona mal. Y tampoco es muy caro comprarse una fuente de alimentación de calidad. Entonces, bueno, yo creo que es algo en lo que hay que invertir dinero. Altavoz o zumbador. Algunas cajas incluyen un pequeño altavoz o zumbador que puede hacer pitidos, por ejemplo, al encender el ordenador o cuando hay algún error o lo que sea. Cada vez esto es más raro, pero a veces se ve. Y luego, por último, pues espacios, simplemente. Pues espacios en diferentes zonas para pues, conectar los diferentes equipos, como la placa base o la fuente o lo que sea. Y también hay espacios que le llaman bahías, en este caso están aquí, ¿vale? Que sería para incluir varios discos duros. Esto era más bien antes, para los discos duros que se conectaban con conector SATA, que sobre todo eran los discos duros mecánicos, los HDD. Hoy en día los discos duros SSD se conectan la mayoría por conector M.2 que puede ir directamente a la placa base, o sea, están encima de la placa base. Antes no, antes tenían que estar en estas zonas destinadas para el disco duro, básicamente. Le llaman bahías a esto. Bueno, y aquí tenemos dos ejemplos de cajas de ordenadores pues, vacías, ¿no?
Y aquí tenemos la parte trasera de una caja vacía. Este es el hueco digamos, donde estará la fuente de alimentación y sale para afuera para poder tener el conector disponible. Aquí tendríamos el hueco por el que saldrían para afuera los conectores de la placa base. Aquí tenemos una zona para el ventilador. Aquí, en este en concreto, por la posición, sería el ventilador del disipador de la CPU, o sea, del procesador de la placa base. Y aquí tenemos huecos para las tarjetas de expansión, por ejemplo, la tarjeta gráfica. Que bueno, si uso una tarjeta tendría que quitarle la chapa metálica que me la tapa, digamos, para tener accesible los puertos de la tarjeta. Vale, y aquí tenemos una parte trasera de una caja que sí que pues está montado el ordenador, o sea, tiene cosas en su interior. ¿Ves? La fuente de alimentación con su conector de corriente y su ventilador. Aquí tenemos los conectores que están dentro de la propia placa base, o sea, los conectores de la placa base salen para afuera. Vale, conectores como los que hemos visto. Esto sería en concreto una tarjeta gráfica, una tarjeta de expansión, que en este caso es una tarjeta gráfica. Sé que es una tarjeta gráfica porque tiene un conector VGA que es un conector que saca imagen, ¿no? Para conectar la pantalla y demás. Y aquí tenemos otra tarjeta de expansión, que en este caso pues, debe ser una tarjeta de red porque tiene conectores RJ45. Bueno, sin más. Y aquí vemos un poco una caja desmontada, por así decirlo, con cada cosa que sale para afuera. Hay cosas que no se utilizan a día de hoy, ¿vale? Por ejemplo, las unidades ópticas, que sería donde va el disco, un disco DVD o un CD, está desapareciendo a día de hoy. Pero bueno, más o menos las cajas suelen tener esta forma. Las fuentes de alimentación suelen ir o arriba o debajo, ¿vale? Las placas bases suelen ir hacia el lateral derecho. Y bueno, sobre la placa base pues va la memoria RAM, van las tarjetas de expansión como la tarjeta gráfica, va el CPU, o sea el procesador, el CPU cooler este sería lo que es el disipador de calor del procesador y así. Entonces ahora vamos a ver el siguiente punto del tema, que sería el punto 6, la fuente de alimentación. Bueno, la fuente de alimentación a veces también se llama PSU, que vendría del inglés Power Supply Unit, y sería el elemento que se encarga de suministrar la energía eléctrica a los diferentes componentes del ordenador para que estos funcionen. Vale, importante, a la fuente de alimentación a veces se le llama transformador, pero esto es un error. El transformador realmente es un componente que está dentro de todas las fuentes de alimentación, pero la fuente de alimentación tiene otros componentes a mayores. ¿Vale? El transformador es un componente que concretamente lo que hace es disminuir, en este caso, la tensión alterna, o sea, disminuye lo que es los voltios. Por ejemplo, pues de 230 voltios a 12 o a 24 voltios. Pero mantiene la alterna y la fuente de alimentación hace más cosas. Vale, de hecho la fuente de alimentación, lo que hay a la salida de la fuente de alimentación es corriente continua, que es lo que necesita la electrónica para funcionar. Vale, aquí indico que la fuente de alimentación de un ordenador se encarga de transformar la corriente que llega desde el enchufe, que lo que tenemos en casa en España son 230 voltios en corriente alterna, concretamente a 50 Hz, es decir, la señal pues hace 50 veces esta forma por segundo, 50 veces un ciclo por segundo. Y la transforma en corriente continua. La corriente continua es la tensión que necesita los componentes del ordenador para que funcione. Los dispositivos electrónicos, en general, vamos a decir, casi todos, funcionan con corriente continua. Entonces, cualquier dispositivo electrónico de casa, vamos a decir, tiene una fuente de alimentación que transforma la alterna 230 voltios a corriente continua y a la tensión que necesite. Vale. En un móvil, por ejemplo, el cargador del móvil, bueno, pues si veo las hojas, la hoja de características que tiene detrás, seguramente me ponga input 230 voltios, me pone un simbolito así, que significa que es alterna,
y me pone luego output y me pone un simbolito así que significa que es continua y me pone 5 voltios. Es decir, pues sería que al cargador le entran 230 voltios en alterna y saca 5 voltios en continua. Vale, y además la tensión que proporcionan las fuentes de alimentación a los componentes del ordenador debe ser lo más estable posible, sin rizado, para evitar malos funcionamientos del ordenador. El rizado es que, bueno, si busco esto, a ver. El rizado es que tú quieres quieres tener una señal estable, pero realmente tienes algo así, ¿vale? Y eso es el rizado. Y a ti lo que te interesa es tenerlo lo más estable posible. ¿Ves? Esto sería el rizado, por ejemplo. O lo que se ve en esta imagen. A ti te interesa esto, si puedes. Pero es normal tener un poquito de rizado. Entonces, bueno, pues fuentes de mejor calidad, pues menos rizado. Vale, en los portátiles y smartphones, la fuente de alimentación es lo que comúnmente conocemos como cargador y se encarga de transformar la alterna del enchufe de casa, recordemos 230 voltios alterna, a, en el caso de los portátiles, 19 o 20 voltios en continua y en el caso de los smartphones, 5 voltios. Es cierto que si coges un cargador de un smartphone, sobre todo si es un smartphone actual o de gama alta, os aparezcan varios voltajes a la salida, si ves las características. Eso es por el tema de la carga rápida, que puede funcionar con distintas tensiones. Pero bueno, sobre todo antes funcionaban siempre a 5 voltios los smartphones, ¿vale? Y la fuente de alimentación también se encarga de proteger los componentes del ordenador, pues para que si hay una sobretensión en la red eléctrica de la vivienda, pues la fuente de alimentación sea capaz de absorberla y evitar que dicha sobrecarga llegue a los componentes del ordenador, evitando que se dañe. Entonces, bueno, es preferible en ese caso que la fuente de alimentación sea lo único que se estropee, porque es un componente que en relación a otros componentes es barato, ¿vale? Y esto es uno de los motivos por los cuales gastar dinero en una fuente de alimentación buena, pues es buena idea. Y aquí indico que una fuente de alimentación mala, aunque es más económica y no influirá casi en el rendimiento del ordenador, pues puede ser un peligro para los componentes del ordenador. Pues porque no puedes, porque a lo mejor no es capaz de protegerlo de sobretensiones o incluso por un mal funcionamiento de la fuente podría quemar algún componente del ordenador. Vale, por eso es bueno gastar dinero en una fuente de calidad. Bueno, este es un ejemplo de fuente de alimentación y esto sería una especie de diagrama de bloques de una fuente de alimentación conmutada, que las de ordenadas de sobremesa son de este estilo. Sin más, esto se verá en otro módulo, más o menos cómo funciona, ¿vale? Pero bueno, lo interesante sería ver cómo entra la alterna y sale una señal continua. Vale, y bueno, aquí comento que algunas fuentes de alimentación cuentan con un conmutador o un selector que nos permite indicar la tensión que vamos a tener en la entrada. Normalmente el selector es para indicar o para variar entre 230, que es la que tenemos en España, Europa y otros países, y 110, que es lo que tenemos en enchufes de la mayoría de países de América. Vale, el selector es este. Si yo pongo el selector como para admitir 230 y lo conecto a 110, pues imaginaos, me llevo un ordenador de aquí para México y lo conecto sin cambiar esto. Pues bueno, lo que ocurriría seguramente es que no funcionaría o no funcionaría correctamente. Ahora, si yo pongo la fuente para que vaya a admitir 110 y lo conecto a 230, pues se quemaría seguramente. Vale, entonces bueno, al loro con esto hay que tener cuidado. Esto me permite pues que la fuente se pueda conectar en cualquier parte del mundo. Vale, de hecho también pasa con los cargadores de móvil o de portátiles. En este caso no tienen un selector,
pero si ves las características, pues pone input y seguramente os ponga de 110 a 230 voltios. Entonces, bueno, pues eso indica que puedo conectarlo entre ese rango de valores. Vale. A ver si características, cargador portátil. A ver si veo una imagen buena. Bueno, más o menos, veis, aquí pone input de 100 a 240 voltios. Alterna por este símbolo. Output 19 voltios, continua por este símbolo. Y esto sería la intensidad de salida máxima. Y esta es la intensidad de entrada máxima. Multiplicando la tensión que tengo por la intensidad que hay en ese momento, tengo la potencia de consumo. Y si multiplico aquí la tensión con esta intensidad, que recordemos, esta tensión me la va a dar siempre y la intensidad me va a dar la que el ordenador consuma en ese momento. Pues si, esta es la máxima, la que indican aquí. Si multiplico esta intensidad máxima por la tensión, tengo la potencia máxima que me puede suministrar este cargador, básicamente, en vatios. Y bueno, vamos a seguir. Entonces, aquí comento que las fuentes de alimentación de un ordenador sobremesa tienen varias salidas o varios conectores que cada uno con una tensión y una forma adecuadas para alimentar los diferentes componentes del ordenador, ¿vale? Lo de la forma estandarizada, o sea, la forma está estandarizada para que yo, por ejemplo, no pueda conectar un conector que tiene 12 voltios en un dispositivo que necesite 5, por ejemplo, para no quemarlo. Entonces ya tienen como una forma estandarizada los conectores para que sea imposible cometer un error en ese sentido. Vale, las tensiones en continua siempre de salida sería 5 voltios, menos 5, 12, menos 12 y 3,3. Entonces, bueno, pues según los componentes utilizarán unas tensiones u otras. Y aquí indico que una de las características más importantes de una fuente de alimentación es la potencia que éstas pueden suministrar. Y en general, cuanto mayor sea la gama del ordenador, más potencia exigirá de la fuente. Vale, normalmente entre 300 y 1000 vatios. Y aquí indico, importante, la fuente dará siempre la misma tensión en cada conector, los 12 o los 5 o los 3,3, pero dará la intensidad que cada componente requiera en ese momento, variando así la potencia suministrada en ese momento, ¿vale? Recordemos que potencia es tensión por intensidad. Esto es importante entenderlo. Las fuentes de tensión, como estas, te dan siempre la misma tensión, pero te van a dar más o menos intensidad en función de lo que requiera el ordenador en ese momento. Esto es lo mismo que un enchufe de casa. El enchufe tiene 230 voltios. Conecte algo, no conecte nada, imaginaos, conecto una lavadora a un enchufe. 230 voltios, los tiene. ¿Qué intensidad atraviesa la lavadora? O sea, ¿qué intensidad va por el enchufe? Bueno, depende. Si yo la lavadora la tengo apagada, van a ir 0 amperios. Entonces la potencia que consume es 0 vatios. Ahora, si yo la lavadora la pongo en modo, la pongo a una temperatura alta, pues en el momento en el que caliente el agua, va a ir mucha intensidad porque va a consumir mucha potencia para calentar este agua. Si la pongo en una temperatura baja, en el momento en el que caliente el agua, pues a lo mejor va a menos intensidad, ¿no? Quizás este ejemplo no es el mejor. Vamos a poner el ejemplo de un microondas. Que el microondas sí que yo selecciono la potencia, ¿no? del microondas. Entonces, claro, la tensión es la misma siempre, son 230 voltios. Pero la intensidad que circula va a variar y va a circular lo que exija, lo que demande el equipo en ese momento. ¿Vale? Ojo. Y por lo tanto, dado que la potencia es igual a multiplicar la tensión por la intensidad, recordemos que la tensión es siempre la misma, la potencia va a variar. Entonces, yo puedo calcular la intensidad que va a demandar
en función, o sea, si sé la potencia que consume, porque sé la tensión también, o puedo calcular la potencia si sé la intensidad que consume en ese momento, porque también sé la tensión. Bien. Bueno, aquí vemos algunas características de una fuente de alimentación real. Esto lo vi en la página web PC Componentes. Y por ejemplo, bueno, hay cosas de interés que me indican, como pueden ser los conectores que tiene la fuente, los voltajes con su intensidad y las potencias máximas de la fuente, ¿vale? Que la potencia es algo, tanto los conectores como la potencia, es algo que hay que tener en cuenta cuando se compra una fuente de alimentación para que puedas usarla en tu ordenador. Entonces, los conectores son los siguientes. El primero, conector ATX, que sería de 20 o 24 pines. Bueno, este conector alimenta la placa base, o sea, le da energía a la placa base. Este siempre está. Vi algún caso yo de los antiguos que no lo tienen, pero bueno, siempre está. Antes era de 20 pines, ahora usan 24. A veces es habitual verlo en un bloque de 20 y que esté separado como un bloque de 4 que se le puede enganchar para tener 24, ¿vale? Bueno, se encarga de alimentar la placa base, el conector ATX este. Aquí vemos el conector que vendría de la fuente de alimentación y este sería el conector en la placa base, macho y hembra. Este tiene varios nombres. Este es el que alimenta al procesador, o sea, el que le da energía al procesador. Se le llama a veces conector ATX 12 voltios, a veces ATX P4, a veces 4 pin CPU, conector EPS, bla 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 bla. Bueno, es el de la CPU, el que alimenta el procesador. También puede venir en varias formas, en 4+4, en bloques de 8 pines, en solo un bloque de 4. Bueno, en general, procesadores más potentes van a necesitar más conectores. ¿Por qué? Porque por cada conector va a poder ir una cantidad de amperios máxima, o sea, va a poder ir una intensidad máxima. Pues esto pasa como con los cables, ¿no? Cables más gruesos permiten que pase más amperios. Es como, no sé, el pasillo de la escuela. Si los alumnos son los electrones, pues cuanto más ancho sea el pasillo, más alumnos pueden ir al mismo tiempo. Pues lo mismo pasa con la intensidad. Cuanto más ancho sea un cable, más amperios pueden circular por ese cable, más electrones pueden ir, que al final los amperios son los electrones que pasan por segundo. Vale, entonces, bueno, si yo puedo meter más conectores para aumentar la intensidad que pueda consumir a la vez. Entonces, claro, pues procesadores más potentes van a necesitar más conectores. Pues hay que tenerlo en cuenta. Yo a lo mejor si tengo un procesador muy potente, pero tengo una fuente que no tenga conectores suficientes para ese procesador, pues no va a ser compatible, ¿vale? Conector SATA, este sirve para darle energía a los discos duros que utilizan conector SATA. Vale, más bien estos son discos duros antiguos. En general son los HDD, los que son los magnéticos o mecánicos. Pero bueno, también hay discos duros SSD que utilizan este tipo de conector. Están en desuso, pero todavía se ven, sobre todo tienen utilidad para reemplazar eh, los antiguos. Conector PCIe, este sería para alimentar las tarjetas gráficas. Es a día de hoy uno de los conectores más importantes que hay, ¿vale? También depende del uso que se le vaya a dar al ordenador, si necesitas tarjeta gráfica o no, que veremos que se puede no disponer de ella. Importante solo para tarjetas gráficas cuyo consumo de potencia sea superior a los 75 vatios. ¿Por qué? Porque si su consumo es menor a 75 vatios, ya el propio conector de la placa base le da esa potencia eléctrica que necesita. Entonces, bueno, pues solo para placas base que tengan una, o sea, solo para tarjetas gráficas que tengan un consumo mayor. Vale, si vas a jugar a videojuegos o a hacer tareas de inteligencia artificial o lo que sea, vas a necesitar una tarjeta gráfica que además va a necesitar un conector de alimentación que vaya directo desde la fuente de alimentación. También hay diferentes formatos, pues aquí hablo de varios, pues 6+2 o 12+0, 12+4 pines o bla 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 bla. Vale, serían algo como estos.
¿Ves? Este sería un 6+2, este de 6. E incluso aquí comento, en esta figura 38, que se inventó un conector con la gama, con la familia, la generación RTX 40 de Nvidia, la 4000, que es así como 12 más 4 aquí pequeñitos, que este conector, solo con este, pues en teoría puede suministrar 600 vatios. Bueno, esto lo inventaron porque estas tarjetas gráficas consumían muchísima potencia, entonces inventaron un conector pues capaz de que permitiera pues conectar la tarjeta gráfica sin la necesidad de demasiados cables. Pues le salió esto. Entonces, bueno, hay diferentes versiones. Tienes que tener cuidado de qué tiene tu fuente de alimentación para que sea compatible con los equipos de tu ordenador. Aunque no fuera compatible, ya veremos que existen, bueno, cables que pueden servir como de adaptadores, ¿vale? Luego hay otro que le llaman Molex y Floppy, que estos, nada, sin más, están en desuso. Serían como este y este. Estos no se usan. Y luego también, bueno, pues vamos a poder disponer de adaptadores, alargadores y duplicadores. Vale, los adaptadores serían, por ejemplo, para transformar un conector en otro. Si tienen las mismas tensiones, es fácil, simplemente sería como modificar, digamos, la forma del conector. Sacar cables para un lado y sacar cables para el otro. Vale. Adaptadores, no tengo ninguna foto aquí, creo. Pero bueno, sería, por ejemplo, aquí pongo un conector Molex en uno SATA. También existen alargadores, que eso sería para alargar el cable. Pues, por ejemplo, si ese largo no es suficiente. Sería un ejemplo, es esto. Este es un alargador de conector ATX. Vale, entra aquí y sale para acá. Entonces, bueno, conectas aquí el conector de la fuente y ya tienes un trocito más largo, pues si no te llegaba. Y también tenemos duplicadores, que es a partir del mismo conector sacar varios iguales. El uso de duplicadores no es recomendable. ¿Por qué? Porque puedes hacer que la línea principal se sature de intensidad. Claro, imaginaos que yo hago esto para conectar fuentes, o sea, tarjetas gráficas, que este es un conector PCI, es de tarjetas gráficas. Y vale, conecto este y este en la tarjeta gráfica, porque me exige los dos, y este en la fuente de alimentación. Vale, sí, va a estar conectado, pero ¿qué pasa? Que como por aquí vaya mucha corriente y por aquí también, porque la tarjeta gráfica me la exige, a lo mejor la línea que va a través de aquí, que va aquí hacia la fuente de alimentación, no puede ir suficiente corriente por ahí, porque la corriente se suma. Esto es como una tubería. Imaginaos una tubería que viene por aquí y se divide en dos. Claro, si las dos estas van a tope, la que viene de acá no da. Entonces, bueno, el uso de duplicadores, cuidadito con él. Bueno, y aquí tenemos una imagen un poco a modo de resumen. Y esto sería una foto que saqué de una fuente de alimentación real de las características que aparecen en una página web de venta de componentes de ordenador, ¿vale? Que te indica en una foto pues qué tipo de conectores incluye. Y esto sería, por ejemplo, los conectores, en este caso, de una tarjeta gráfica Nvidia GeForce RTX 2080, que tiene un conector PCIe de 6 pines y otro de 8. Pues necesitaría una fuente de alimentación con esos conectores, o usar adaptadores si no los tuviera, pero bueno. Vale, este sería el conector ATX 20+4 con las tensiones que hay en cada pin, que esto es algo que tengo que tener en cuenta si quiero comprobar el funcionamiento de una fuente de alimentación. Este sería el conector PCIe con las tensiones que hay en cada pin. Y este es el de la CPU, ¿vale? Y este sería el que os enseñé antes. Bien, características de la fuente de alimentación.
Entonces, a la hora de comprar una fuente de alimentación se deben tener en cuenta varias características. Lo primero, fuente no modular, semimodular y modular. Bueno, hay fuentes con los cables desmontables, es decir, y otras en las que los cables no se le pueden quitar y están integrados en la propia fuente. Vale, entonces en función de esto vamos a tener fuentes no modulares, semimodulares y modulares. Entonces, ¿por qué pueden existir cables que se pueden quitar de la fuente de alimentación, o sea, que son desmontables? Pues porque a lo mejor hay cables que no se necesitan. Por ejemplo, un ordenador que no cuente con discos duros que necesite un conector SATA, que hoy en día es algo habitual, porque los discos duros hoy en día van directos a la placa base, sin necesidad de conector de alimentación que venga desde la fuente, pues claro, yo si puedo quitarle el cable mejor, no tengo un cable ahí por el medio que no uso. Vale. Entonces, bueno, pues vamos a tener estas opciones. Entonces, las fuentes no modulares, en las fuentes no modulares los cables vienen fijos a la fuente de alimentación y no pueden ser retirados, ¿vale? Van a estar siempre ahí. Son más económicas, pero bueno, tienen la desventaja de que voy a tener los cables por ahí y eso a nivel estético pues me puede perjudicar, pero luego incluso puede perjudicar un poco a nivel de ventilación, pues porque hay cables por ahí que interrumpen un poco el flujo del aire. Vale, este sería un ejemplo de fuente no modular. Los cables van hacia dentro de la fuente y no puedes quitarlo. ¿Que no usas este? Pues se queda dentro del ordenador, ahí fuera, sin conectar a nada y ya está. Luego tenemos las fuentes semimodulares. En este caso, algunos vienen fijos y otros no. Los que vienen fijos son los que siempre se van a usar. Por ejemplo, ¿qué es lo que siempre se necesita en un ordenador? Una placa base. ¿Qué es lo que siempre se necesita? Un procesador. Por lo tanto, estas tienen fijos los cables ATX, el 2024, o sea, el de la placa base, y el de la CPU, el del procesador, el que alimenta el procesador. Y los otros son modulares, los otros sí que se puede decidir cuáles usas y cuáles no. Esto sería semimodular. Son algo más caras que las no modulares. Y las modulares no tienen ningún cable fijo, pero son las más caras. Ventajas de no tener ningún... sería algo como esto, ¿veis? Entonces, bueno, esta es la fundamentación y aquí yo conecto lo que necesite y lo que no necesite no lo conecto. Ventajas de tener fuentes modulares serían dos. La primera, temas de mantenimiento. Claro, yo si tengo una fuente con los cables fijos, si yo quiero extraer la fuente, pues por lo que sea, tendría que desconectar cada cable de cada componente y luego extraigo la fuente. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una fuente con cables no fijos, o sea, con cables desmontables, pues porque es una fuente modular, en vez de desconectar los cables de cada componente del ordenador, podría desconectarlos en la propia fuente. Entonces, claro, extraer la fuente hacia el exterior es más sencillo, o sea, me favorece el mantenimiento. Aparte de, como dije antes, la ventilación, porque no tendría cables sin usar por ahí por el medio del ordenador. Entonces, bueno, tiene estas ventajas de cara al mantenimiento. Incluso tiene ventajas a nivel de personalización, porque existen, bueno, en vez de los cables que te vienen con la fuente, podrías comprar otros de otro color, o más largos, o más pequeños, y entonces favoreces así un poco la personalización, ¿vale? Y usas los que te dé la gana. Aquí se ve un poco la diferencia entre no modular, semimodular, que ves que algunos vienen fijos y otros no, y la completamente modular, ¿vale? Recordemos, cada vez cuanto más modular, más cara. Pero bueno, tiene estas ventajas de que no tienes cables por el medio, de cara al mantenimiento es mejor, y así. Vale, bien, siguiente característica, potencia, eficiencia energética y certificado de eficiencia. Vale, entonces primero, la potencia máxima.
A ver, esta es probablemente la característica más importante de una fuente de alimentación. Entonces aquí voy a leerlo detenidamente y voy a ir comentando. Cada componente del ordenador consume una cantidad de vatios determinada, que puede variar en función del trabajo que se esté realizando. Por ejemplo, una tarjeta gráfica consumirá más si estamos jugando a un videojuego que si estamos utilizando un procesador de texto, un documento Word, por ejemplo. Además, un procesador o una tarjeta de gama alta, una tarjeta gráfica de gama alta, perdón, suelen consumir más que los mismos componentes de gama baja realizando el mismo tipo de tareas. Vale, aquí algún ejemplo sería como utilizar un Ferrari a 50 km/h. Vale, pues un Ferrari a 50 por hora te consume más que un coche, no sé, que un Toyota Yaris a 50 por hora, por ejemplo. Es como que está sobredimensionado para esas tareas, pero bueno. Entonces, bueno, esto es interesante entenderlo. El ordenador y cada componente del ordenador no consume lo mismo siempre. Consume más cuanto más exigente sea la tarea que están realizando en ese momento. Así que, ojito con esto. Entonces, cuando seleccionamos una fuente de alimentación para un ordenador, es necesario calcular cuánta potencia va a consumir el ordenador a máxima carga de trabajo. Vale, para comprar una fuente que sea capaz de otorgar una potencia igual o superior. Si la fuente de alimentación no fuera capaz de otorgar la suficiente potencia al ordenador, este se apagaría. Vale, esto es importantísimo, claro. Yo, imaginaos que tengo un ordenador que si lo tengo funcionando al máximo consume 600 vatios. Pero tengo una fuente que como máximo me da 500 vatios. Pues eso no va a salir bien. O sea, lo que va a ocurrir es que cuando el ordenador esté a máxima potencia, pues la fuente no puede darle esa potencia y el ordenador se apaga, punto, porque no le llega suficiente energía, no le llega suficiente potencia. Entonces, vale, yo cuando compro una fuente de alimentación necesito una que me dé una potencia igual o superior a la que me va a demandar el ordenador a su máxima carga de trabajo. Vale, mi recomendación, tener bastante más. Vale, ya lo veremos luego, los motivos, pero será básicamente por temas de eficiencia energética e incluso por poder modificar el ordenador y a lo mejor poner un equipo o un componente. Imaginaos, cambio el disco duro, o cambio la memoria, o cambio el procesador, o cambio la tarjeta gráfica. Poder ponerle una tarjeta que consuma más y que eso no me exija tener que cambiar también la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque ya fui sobrado. Ya puse una fuente de alimentación con mucha más potencia. Vale, entonces bueno, ojo a esto. Entonces, importante, la potencia que viene indicada en las hojas de características de una fuente de alimentación es la potencia máxima que puede consumir dicha fuente de alimentación. Vale, esa es la potencia máxima que va a consumir de la red eléctrica, o sea, de lo que yo tengo en casa. Es la potencia que voy a pagar. Y no tiene nada que ver con la que esté consumiendo en ese momento, ya que el consumo real estará determinado por el uso que se le esté dando al ordenador en ese momento, ¿vale? Importante este párrafo, no sé, ponerlo, imprimirlo, ponerlo en la mesilla de noche y leerlo cada día. Mucha gente comete el error de pensar que la potencia que se indica en una fuente de alimentación es la potencia que consume. No. Esa es la potencia máxima que va a consumir la fuente. Si yo busco fuente de alimentación, ves que aquí ya me sale, incluso en el propio nombre, me sale la potencia. Esta es la potencia máxima que va a consumir del enchufe de casa, básicamente. ¿Cuánto le dará al ordenador? Le dará lo que el ordenador exija en ese momento. ¿Que el ordenador está apagado? Pues no consume nada, o sea, le da 0 vatios. ¿Que el ordenador funciona, pero estás haciendo tareas que no exijan mucho? Pues a lo mejor le da 200 vatios, 300 vatios.
Que el ordenador está funcionando ahí a tope porque estás jugando a un juego con unos gráficos súper realistas y no sé qué, no sé cuánto. Pues a lo mejor sí, le da 800 vatios o incluso más. Vale, entonces claro, el consumo depende de lo que estés utilizando el ordenador en ese momento. Vale, la fuente le da al ordenador lo que el ordenador le pide. Siempre que la fuente se lo pueda dar. Si la fuente es de 500 vatios como máximo y el ordenador le pide 600, no se lo va a dar. Aquí pongo un ejemplo. Es decir, si el ordenador necesita 200 vatios, la fuente le dará esos 200 vatios. Si el ordenador necesita 300 vatios, la fuente le dará esos 300 vatios. ¿Vale? Siempre que la potencia exigida por el ordenador no supere el máximo que puede otorgar la fuente del ordenador. ¿Vale? Y este es el ejemplo del microondas. Un microondas de 1200 vatios, por ejemplo. La potencia del microondas, si te dicen que el microondas es de 1200 vatios, es la potencia máxima. Pero yo el microondas lo puedo bajar, le puedo bajar la potencia. Por ejemplo, lo pongo en modo descongelar. Y eso calienta menos. Bueno, pues en ese momento, aunque el microondas fuera de 1200 vatios, no está gastando 1200 vatios. A lo mejor está gastando 500. Vale. Entonces, bueno, al loro, porque la potencia que me indican en la fuente de alimentación, en las características, es la potencia máxima que va a consumir, ni siquiera es la que va a otorgar al ordenador. Luego lo veremos, aunque de momento tampoco quiero que os liéis, porque hay pérdidas en forma de calor, ¿vale? Es la potencia máxima que va a consumir, no la que le va a dar al ordenador, ojo. Es la potencia máxima que puede consumir, pero consumirá más o menos en función del uso del ordenador. Y aquí indico que, bueno, existen varias calculadoras en internet que permiten introducir los componentes del ordenador y te estima el consumo máximo del ordenador en vatios. Y además te recomienda la potencia que debe tener tu fuente de alimentación como mínimo. Bueno, estas calculadoras tú le vas metiendo los componentes que tienes y te pone, vale, pues en base a estos componentes tu consumo máximo va a ser tantos vatios, necesitas una fuente de alimentación de mínimo tantos vatios. Es como que te lo recomienda. Importante de hacer si vas a montarte un ordenador a piezas. Vale. Y aquí indico que, bueno, lo que más consume, que a veces tú si quieres hacer un cálculo, digamos, orientativo, para esto pues puedes simplemente tener en cuenta el procesador y la tarjeta gráfica, que es lo que más consume, ¿vale? Aquí indico que las tarjetas gráficas pueden llegar a consumir una cantidad de 800 vatios, las de gama alta, y los procesadores de gama alta pueden tener consumos del orden de 500 vatios. Es lo que más consume con diferencia. Aquí indico que la RAM y otros discos duros SSD, su consumo anda entre 20 y 300 vatios, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de que lo que más consume de un ordenador es la tarjeta gráfica y el procesador, ¿vale? Entonces, bueno, si tú no sabes todos los componentes que vas a tener exactamente, pues al menos tienes un cálculo bastante aproximado simplemente con el procesador y con la tarjeta gráfica, que son los elementos que más van a consumir. Le metes luego pues un factor de seguridad y ya está. Le metes pues varios vatios más por seguridad, un porcentaje. Vale, rendimiento y eficiencia energética. Otra característica importante es el rendimiento o eficiencia energética de la fuente de alimentación. Las fuentes de alimentación desprenden calor al funcionar, por lo que no toda la energía que consumen de la red eléctrica es suministrada al ordenador. Existen pérdidas en forma de calor. Y aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, una fuente de alimentación con un rendimiento del 90%, el 90% de la fuente que consume de la red eléctrica sería enviada al ordenador y el otro 10% se pierde en forma de calor. Entonces, en este caso, una fuente que consuma 1000 vatios, pues 100 vatios se perderían en forma de calor y lo que se entregaría al ordenador serían 900 vatios, o sea, un 90%. Vale, y aquí indico que, bueno, que incluso muchas fuentes de alimentación tienen un ventilador que tienen por objetivo refrigerar la propia fuente, eliminando este calor. ¿Por qué? Porque el calor daña a los componentes y, bueno, pues tienes que quitarlo para poder evitar que se dañen y alargar su vida útil. Vale, interesante
entender esto, si a ti te dicen aquí 850 vatios, realmente estos 850 no es lo máximo que te va a otorgar al ordenador. Esto es lo máximo que va a consumir de la red eléctrica. Vale, lo máximo que le va a otorgar al ordenador sería, en base a esto, pues multiplicarlo por la eficiencia. Si es un 90%, pues no sé, andaría sobre 700, ¿no? Algo así, así a cálculo rápido. Pero bueno. A ver qué sigo. Curva de eficiencia. Vale, pues además la eficiencia varía en función de la carga de la fuente. Es decir, si esta está siendo exprimida al 20%, al 30%, al 50%, al máximo, etc. Es decir, no va a tener la misma eficiencia siempre. Vale, depende un poco de si esa fuente está siendo exprimida mucho o poco. Vale, el máximo de eficiencia de las fuentes suele estar entre el 60 y el 80% de la carga. Bueno, y esto es muy interesante para tener en cuenta simplemente por una cuestión de ahorro energético. Si tú tienes más eficiencia, desperdicias menos energía en forma de calor, por lo tanto vas a ahorrar dinero porque no vas a pagar esa energía. Y también por una cuestión de temperaturas. Si tú desprendes menos calor porque tienes una fuente que está trabajando de forma más eficiente, vas a tener menos calor y eso va a permitir que los componentes tengan más vida útil porque se van a dañar menos, porque tienes menos temperaturas. Vale, entonces bueno, pues es interesante esto. Entonces, si yo tuviera un ordenador que siempre está consumiendo 600 vatios, lo ideal sería comprar una fuente de 900 vatios de potencia máxima. ¿Por qué? Porque los 600 que otorgaría el ordenador se encuentran entre el 60 y el 80% de la carga de la fuente, que es cuando tiene la máxima eficiencia. Claro, vosotros podéis pensar, vale, si mi ordenador necesita 600 vatios, voy a comprar una fuente de 650 que tiene un pelín más y va a ir ahí a tope, pero bueno, me da. Sí, bueno, quizás te da si te compras una fuente de 650, pero es que va a estar trabajando al máximo de la carga y al máximo de la carga es menos eficiente y eso va a suponer que desperdices energía, la vas a pagar y también pues va a incrementarse la temperatura por culpa de eso. Entonces, bueno, es bueno ir sobrados. Este es uno de los motivos por los que es bueno ir sobrados, ¿vale? Veis aquí la curva de eficiencia según la carga. Esta sería si la fuente está siendo usada al 20%, al 50% o al 100%, y esto sería la eficiencia. ¿Veis cómo hay el máximo de eficiencia estaría más o menos por aquí? Bueno, y aquí indico que es altamente recomendable utilizar una fuente de alimentación con una potencia máxima, algo superior a la potencia máxima que puede consumir el ordenador. Por un lado, esto permite que la fuente trabaje en su zona de máxima eficiencia. Y por otro, permite que podamos cambiar un componente del ordenador por otro más potente sin necesidad de cambiar la fuente de alimentación. Vale, que esto pasa en los ordenadores de sobremesa, incluso en algún portátil se puede hacer, pero bueno, en los portátiles no nos metemos con ellos aún. Claro, yo si tengo una fuente que va justa y de repente quiero cambiar la tarjeta gráfica con una más potente o quiero meterle módulos de memoria RAM o más discos duros, que al final todo aumenta el consumo, claro, de repente igual me doy cuenta de que la fuente ya no me sirve porque superé la potencia máxima que me puede suministrar. Entonces, claro, estoy obligado a cambiar además la fuente, pues a pasar por caja, a pagar por una fuente nueva. Entonces, bueno, si yo voy sobrado, permito por un lado que trabaje en las zonas de máxima eficiencia y por otro, si quiero hacer algún cambio en el ordenador, no tener que cambiar la fuente, o sea, no tener que comprar una fuente nueva con más potencia. Entonces, para indicar cuál es el mínimo de eficiencia que tiene una fuente de alimentación en función de la carga, se utilizan los certificados de eficiencia, que están estandarizados y los fabricantes tienen que pagar por ellos. Vale, aquí indico varios, como sería más o menos, por ejemplo, pues un certificado de eficiencia 80+,
que es algo bastante pocho, pero bueno, te indica que la fuente tiene una eficiencia superior al 80%, tanto al 20% de su carga como al 50% como al 100%. Bueno, pues mínimo te asegura una eficiencia del 80%, es decir, de 1000 vatios que se consume, daría al ordenador 800 como mínimo, ¿vale? Y desprendería 200 en forma de calor. Sin embargo, por ejemplo, podemos observar que una 80 Plus Titanium pues ya tiene unas eficiencias mucho mayores. Veis aquí que la eficiencia varía un poco en función de la carga, ¿vale? Pero bueno, aquí ya vemos que supera el 90% en todo su rango de eficiencia. Es decir, una fuente de alimentación 80 Plus Titanium, pues va a ser más fresquita. Voy a consumir menos electricidad, porque no pierdo en forma de calor. Al final, lo que consumes en forma de calor, lo pagas. En invierno igual no está mal, porque bueno, te calienta la habitación. Pero en verano, aún por encima de que lo pagas, te va a joder, te va a calentar más el ordenador y tu habitación. Entonces, bueno, vale. Entonces, bueno, es importante ver el certificado de eficiencia. Cuanto mejor sea el certificado, más caro la fuente. Pero bueno, más eficiente va a ser con las ventajas que eso supone. Vale, yo cuando veo las fuentes ya me pone, en este caso, en el nombre, ¿ves? 80 Plus Gold. Bueno, pues esta tiene una eficiencia 80 Plus Gold, que no está nada mal. O sea, como mínimo un 87%. Y si está a la mitad de la carga, pues un 90%, incluso algo más, ¿vale? Esta es 80 Plus Bronce. Bueno, y si buscara 80 Plus Titanium, vería que son bastante más caras, que es el certificado mayor. A ver si me sale alguna. Vale, pues veis aquí como el precio sube bastante. En las 80 Plus Titanium, bueno, incluso estas tienen unas potencias brutales, pero bueno, son más caras porque, bueno, al final pagas esa eficiencia energética. Comprobación de una fuente de alimentación. Bueno, pues la fuente de alimentación es uno de los elementos que más falla en un ordenador. Entonces, aquí comento que si es de buena calidad, cuando se estropea no se daña ningún componente, o sería raro que se dañara, se dañaría solo la fuente. Hay varias formas de comprobarlo, pero bueno, por ejemplo, si le damos al botón de encendido y no observamos ninguna luz ni nada que se mueva o encienda, pues aquí podríamos sospechar que la fuente de alimentación no está dando energía, ya sea porque el ordenador no está enchufado, que no haya corriente en el enchufe, que la fuente no esté bien conectada o que la fuente, pues efectivamente, no funcione correctamente, ¿vale? Y también puede ocurrir incluso que la fuente dé energía a unos componentes pero no a otros, pues porque algún conector funciona bien, otros no, o unas tensiones funcionan bien pero otras no, de todo el rango de tensiones que tiene. Entonces, bueno, puede deberse pues que la fuente está mal o incluso a una cuestión de un montaje erróneo. Claro, yo sí, imaginaos que conecto todo y me olvido de conectar el conector que alimenta al procesador. Pues el ordenador no va a encender bien. No es que haya algo que está en mal estado, es simplemente que yo hice una conexión mala, errónea. O sea, me olvidé de conectar el procesador. O sea, me olvidé de conectar la alimentación del procesador. Entonces, claro, el procesador no va a funcionar, por lo tanto el ordenador no va a funcionar. Vale, y también puede ocurrir también que la fuente no le dé la potencia al ordenador, que eso puede deberse o a que la fuente vaya mal o a que dimensione mal la fuente. Es decir, que esa fuente tenga una potencia máxima menor a la que exige el ordenador. Entonces, bueno, pues sería un problema. Esto se puede apreciar, este error, si el ordenador va bien cuando hago tareas sencillas, pero cuando hago tareas más complejas, que exija más potencia, pues el ordenador de repente se apaga. Pues podría ser que la fuente no es capaz de darle esa potencia que requiere. Y bueno, aquí incluso hablo de otro tipo de errores, como puede ser, pues, no sé, cortocircuitos, que haga que la demanda de potencia aumente o lo que fuera. Entonces,
Comprobar si la fuente de alimentación otorga la potencia adecuada es más complejo, ya que la mayoría de sistemas que existen sirven para comprobar si una fuente de alimentación otorga la tensión que debe dar en cada pin, ¿vale? Y no tanto la potencia o intensidad que dan. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver. Es decir, yo cuando compruebo una fuente de alimentación puedo comprobar que la tensión que dé sea adecuada. Esto es cierto que la mayoría de veces sería suficiente, porque es raro que una fuente me dé la tensión adecuada, pero aún así vaya mal. Pero claro, puede ocurrir, porque a lo mejor la fuente me da la tensión adecuada, pero por algún motivo no es capaz de darme la potencia adecuada, no es capaz de darme la intensidad adecuada. Y es cierto que yo ya vi algún equipo que puede medir la intensidad que te da. Es como que somete la fuente a diferentes cargas y te mide la intensidad máxima. Aquí no los metí en el tema, ¿vale? Porque es algo más raro. Pero la mayoría de formas que tenemos nosotros de comprobar una fuente es midiendo simplemente sus tensiones. Entonces vamos a ver dos métodos para comprobar. La primera es mediante multímetro, que de esto de hecho ya hicimos una práctica en clase. ¿Vale? Bueno, pues sabemos que hay pines que tendrán 12 voltios, otros de 5, otros de 3,3. Pues es simplemente medir la tensión que da en cada pin y comprobando que la tensión que otorga está dentro de los valores razonables, digamos, ¿vale? Hay gente que piensa, si me da 12,1 ya no vale porque tiene que ser 12. Bueno, sí que vale, realmente hay un margen de error. Aquí puse unos márgenes más o menos orientativos. Vale, entonces bueno, puse por ejemplo 12, pues más o menos si la fuente da entre 11,4 y 12,6, pues bueno, pues más o menos está bien. Claro, si te tiene que dar 12 y te da 8, pues ya dices, vale, se separa mucho. O no te da nada, te da 0. Pues ahí es que hubo probablemente una desconexión o algo que haga que esté a 0. Entonces, antes de medir las tensiones, hay que encender la fuente. Y para encender la fuente, tienes que cortocircuitar unos pines del conector ATX. Vale, concretamente, tienes que cortocircuitar el pin, a ver qué voy al conector, el pin verde, el que se llama PS on, o sea, Power Supply on. No, ¿dónde tengo la imagen? Yo creo que estaba por aquí. Aquí. Este pin con uno de los negros, porque los negros son todos masa, de tierra, ¿vale? Se cortocircuita y luego le das a encender a la fuente, si no, no te enciende. Y a partir de ahí ya puedes medir la tensión que hay en cada pin. Para medir con un multímetro tienes que ponerlo en modo medir tensión continua y la patilla negra, que es la que va al común del multímetro, pues la podrías en alguna de las masas o tierras, y luego la roja en el pin que quieres medir la tensión, ¿vale? Y vas midiendo y comprobando que tienes las tensiones adecuadas en cada pin. Esto es una forma con un multímetro, ¿vale? Aquí se ve una imagen en la que se está haciendo este proceso precisamente, e incluso en esta foto se puede apreciar cómo está aquí el cortocircuito hecho para encender la fuente de alimentación. Bueno, obviamente para hacer esto tienes que quitar la fuente de alimentación del ordenador y luego la mides fuera, básicamente. Y luego también existen los comprobadores de fuentes de alimentación, que estos son unos cacharros que ya tienen como unos conectores en las que tú conectas los distintos conectores de la fuente de alimentación y ya te dice que está bien y que está mal y los valores. Es mucho más rápido que andar con un multímetro poco a poco. Esto es algo casero, está bien si no tienes un comprobador, pero bueno, los comprobadores, si te dedicas a esto, pues son más rápidos, así que pues, son más útiles. Este solo te mide las tensiones, solo te verifica que estén bien las tensiones. Hay comprobadores, no lo puse en el tema escrito, pero bueno, que también permiten comprobar la potencia.
Es como que someten a una carga a la fuente y te dan la potencia máxima. Son más raros de ver, tú buscas en Amazon y no los encuentras, de hecho, o yo no los encontré. Pero bueno, también existen y sería, pues, para comprobar esto está bien. Vale, entonces es importante eh, medir las tensiones y comprobar que están bien, no te asegura que la fuente esté bien. A ver, si tú mides las tensiones y ves que alguna tensión está mal, pues porque te da cero en un pin o te da un valor muy alejado de lo que debería de dar, sí, es cierto que, a ver, bueno, puede deberse a varias cosas. Podría ser que estés midiendo mal o que el multímetro funcione mal, pero suponiendo que todo eso está bien, vale, si una tensión que da la fuente en un pin está mal, es que la fuente ya está mal. Pero si todas las tensiones están bien, a lo mejor la fuente sigue estando mal, porque a lo mejor la fuente, vale, sí, da las tensiones correctas, pero a lo mejor por algún motivo no está otorgando la intensidad que debería otorgar. O sea, no está otorgando la potencia que debería otorgar. Entonces, ojo con eso, porque esto ya es más difícil de chequear, ¿vale? Salvo que tenga un comprobador que efectivamente pueda utilizarlo para comprobar esto. Bueno, obviamente que esto no os lo dije, pero bueno, yo también podría comprobar incluso una fuente de alimentación, pues imaginaos, tengo un ordenador, cojo una fuente defectuosa, que creo que puede estar defectuosa, la quito y conecto otra. Y si me funciona, pues, a ver, sería muy probable que fuera un problema de la fuente, claro. Si es lo único que reemplacé y reemplazándola de repente funciona y antes no, joder, pues blanco y en botella, ¿no? Bueno, aquí incluso digo que existen como programas que lo que hacen es estresar el procesador, la tarjeta gráfica, las llevan al máximo de funcionamiento. Y esto puede servir para comprobar si la fuente me da la potencia o no, ¿vale? Pero bueno. Estos más bien sirven para comprobar la tarjeta gráfica del procesador y no tanto la fuente. Entonces, bueno, pues sin más. Y aquí nada, aquí simplemente hablo un poco de teoría y comento que la potencia que consume la fuente es el resultado de multiplicar la tensión por la intensidad. ¿Vale? Entonces la potencia que consume va a depender de la intensidad que consume y por lo tanto dependerá también de la potencia que requiera el ordenador en ese momento. Y aquí acabamos este tema.